En cada oración revelada, la redención divina transforma lo oculto en un milagro increíble. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en un tiempo sombrío y angustiante, la ciudad de Jerusalén se veía abrumada por la sombra de una inminente devastación. Sennacherib, rey de Asiria, había levantado su mirada amenazadora hacia la ciudad amurallada, y la preocupación se cernía sobre el pueblo como una nube oscura. El eco de la invasión asiria resonaba entre los muros, llevando en su viaje un susurro de desesperanza. En esos días, el pueblo de Judá se encontraba dividido entre la fe y el miedo. El rey Ezequías, un joven lleno de sabiduría y fervor por Dios, sabía que su única esperanza era clamar a Yahvé. Convocó a la gente a congregarse en el templo, un lugar que había sido testigo de innumerables intervenciones divinas. Lo que comenzó como un murmullo de temor se convirtió rápidamente en un clamor colectivo. Los levitas, liderados por el joven profeta Isaías, elevaron sus voces en súplicas, pidiendo a Yahvé que escuchara su clamor. «Oh Dios, no dejes que nos caigamos en manos del enemigo», clamaban mientras las olas de su fervor alcanzaban los cielos. A medida que pasaban las horas, el estado de ánimo del pueblo oscilaba entre la súplica ferviente y el lamento desgarrador. Recordaron las promesas de Dios a sus antepasados, las historias del cruce del Mar Rojo y la conquista de Canaán resonaban en sus corazones. ¿Podría Dios actuar de nuevo?, se preguntaban, aferrándose a la esperanza en medio de la oscuridad. Pero de repente, la calma se rompió. Mensajeros asirios llegaron, portando una carta que desafiaba no solo a Ezequías, sino a Yahvé mismo. ¿Dónde está su Dios? Los dioses de las naciones han caído ante mí, se leía en el desafiante mensaje. El aire se tornó pesado de incredulidad y deshonra. Ezequías, en su angustia, se dirigió hacia el templo. Arrodillándose ante el altar, alzó la carta a los cielos. «Oh Dios, mira nuestra tribulación. Tú eres nuestra única esperanza», suplicó. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El día siguiente, el sol se elevó sobre Jerusalén, pero la opresión seguía reinando. El pueblo temía la llegada del enemigo. Sin embargo, en un giro extraordinario de eventos, al amanecer del tercer día, la intervención divina desató un asombro inimaginable. El ejército asirio había caído, yacía muerto, aniquilado por la mano de Dios. La ciudad, llena de temor, se transformó en un estallido de alabanza. La fidelidad de Yahvé se había demostrado una vez más, revelando que cada oración expresada a él tenía el poder de convertir lo oculto en milagros impactantes. Un nuevo ciclo de fe comenzaba, y en sus corazones, la pregunta reverberaba: ¿qué otros milagros aguardarán en la fidelidad de Dios? La luz del día se filtraba a través de las puertas del templo, iluminando el rostro de Ezequías, que aún no podía creer la magnificencia de la victoria del día anterior. El pueblo, liberado del temor de la invasión, llenaba las calles con cánticos de alabanza, glorificando al Señor por su poder salvador. Pero en el corazón del rey, una inquietud comenzaba a germinar. El eco de las palabras asirias aún retumbaba en su mente, desafiando la autoridad del Dios vivo. ¿Dónde está su Dios? En su anhelo de entender más profundamente, Ezequías se reunió con los sacerdotes y levitas en el atrio, un lugar de consagración y reverencia. «Escuchen, siervos de Yahvé», dijo Ezequías, su voz resonando con energía. «No podemos permitir que la sombra de la boca del enemigo
lance dudas sobre nuestra fe. Nos debemos a la oración, a buscar el rostro del Altísimo, porque todavía hay muchas naciones que nos observan. Isaías, el profeta de Dios, se levantó con un espíritu fervoroso. Rey Ezequías, se magnifica la gloria de Yahvé en esta actualidad. Pero guardemos nuestra atención, pues no se trata solo de nuestro poder, sino del propósito divino que nos guía a través de nuestras tribulaciones. Debemos ser diligentes y fortalecer nuestra relación con Él. A través de la oración, se revelarán más grandes cosas. El rey, comprendiendo la sabiduría de Isaías, decidió que no era tiempo para la complacencia. Se convocarían días de oración y ayuno, donde todo el pueblo se uniría en súplica. Ezequías pidió también que se abriese el libro de la ley para que recordaran las promesas de Yahvé, las que habían dado esperanza a su nación en el pasado. Mientras tanto, en la distancia, el rey Sennacherib se encontraba en su palacio, lleno de rabia y confusión. ¿Quién es ese Dios que ha desprovisto de poder a mi ejército?, gritaba a sus consejeros. Debemos mostrarle al mundo que su fe es vano, y que el terror es la única respuesta. En su corazón, tomó una decisión que cambiaría el destino de ambas naciones. Al caer la noche, el sonido de poemas y cantos subía desde Jerusalén, mientras era acompañado por la dulce fragancia de incienso. Ezequías montó guardia en su palacio acompañado por Isaías, quienes con espíritu valiente y oraciones incesantes, invocaban la presencia divina una vez más. Oh Dios de los ejércitos, revelarte es nuestro deseo, y no nuestra destrucción, oró Ezequías, con lágrimas en los ojos. La noche avanzaba, y el cielo se cubrió de nubes oscuras. Un silencio profundizaba el temor, pues el pueblo no sabía cuál sería el siguiente movimiento de los asirios. De repente, un mensajero irrumpió en la sala donde se habían reunido. Rey, hebreos, han intentado, pero los asirios se preparan para un nuevo ataque. Sin embargo, las palabras del mensajero fueron interrumpidas por un iluminado destello que surgió en la noche. Una voz resonó como un trueno. No teman, porque yo he escuchado sus oraciones. Lo que parece destrucción, en mí se convertirá en victoria. El temor se disipó dejando paso a un profundo asombro. ¿Qué podrían significar aquellas palabras? Los corazones que habían vibrado con ansiedad, ahora palpitaron con fe. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros, su pueblo?, se preguntaban, mientras miraban hacia las estrellas que parecían parpadear como señales desde el cielo. La revelación de su soberanía se acercaba, un giro que mostraría la grandeza de su poder en cada rincón de la tierra. Ezequías sonrió al sentir una paz profunda que lo envolvía. Su propósito se manifestará de manera sublime, declaró, su fe renovada ante el pueblo. ¿Acaso llegarían nuevas visiones desde el cielo que cambiarían el curso de su historia? Aquella noche, la fidelidad de Dios continuaría revelándose de maneras que jamás habrían imaginado. La noche cerrada se tornó en un escenario sombrío, y las estrellas guiadas por la mano de Dios, comenzaron a parpadear como faros de esperanza en medio de la oscuridad. Ezequías, aún invadido por la revelación de la voz celestial, se dirigió al pueblo reunido en los patios del templo. La luz de las antorchas danzaba sobre los rostros reverentes. Había un fervor palpable en el aire, un anhelo de percibir la gloria divina. «Escuchad, oh pueblo de Israel», comenzó el rey con voz poderosa, cada palabra impregnada de fe y valentía. «El Señor de los ejércitos ha hablado, y no debe haber un corazón temeroso en medio de nosotros. Este desafío nos ha llevado a nuestras rodillas, y allí, en la dependencia total de nuestro Dios, se encuentra nuestra verdadera fuerza. Él transforma lo oculto y destierra la oscuridad. Amén». Las respuestas resonaron como un eco de alabanza. Amén, decía el pueblo, abrazando el mensaje de esperanza e intercesión. Isaías, que también se había sumado a la congregación, levantó la mirada al cielo en búsqueda de la dirección de Dios. «Rey Ezequías», señaló con un tono que combinaba advertencia y expectativa, «el enemigo se aproxima,
pero la salvación del Altísimo está a la mano. Lo que el hombre ha planeado para mal, el Señor lo transformará en bien, para salvar muchas vidas. Prepárense. El tiempo de la manifestación divina es inminente. Y así, como un solo cuerpo, los hebreos se postraron en tierra, clamando por misericordia. Sus súplicas se elevaron como un incienso fragante ante el trono celestial, mientras las palabras del rey y del profeta se entrelazaban en una sinfonía de fe que rasgaba los cielos. Sin embargo, a kilómetros de distancia en la fortaleza asiria, Sennacherib se encontraba en un estado de ira. La imagen de su ejército, 11 veces más fuerte que el de Judá, ahora parecía empañada por la incertidumbre. Un consejero se atrevió a acercarse, su voz vacilante ante la furia del rey. Majestad, los hebreos están en ayuno y oración. Hablan de un Dios que responde a las súplicas. ¡Silencio!, tronó Sennacherib, golpeando la mesa con sus puños. Ese Dios es un engaño. No hay poder en una oración vacía. Nosotros aplastaremos sus esperanzas y seremos un testimonio de su destrucción. Prepárense las tropas, el amanecer traerá la venganza. Mientras el oscuro corazón asirio maquinaba en contra del pueblo de Dios, de repente, un estremecimiento recorrió Jerusalén. Ezequías, que sentía la inquietante presencia del enemigo, recibió la unción del Espíritu. Notó que las antorchas titilaban y el viento soplaba con fuerza, y fue entonces que escuchó murmullos lejanos, como cantos de guerra que se acercaban. En ese exacto momento, una sombra comenzó a envolver el cielo nocturno. Las nubes, antes silenciosas, comenzaron a reverberar con un poder que llenó de temor a los asirios. Todo Jerusalén se detuvo, reconociendo que algo sobrenatural estaba por suceder. La voz de Yahvé resonaría una vez más. A la mañana siguiente, cuando la esperanza parecía oscurecerse, un ángel del Señor descendió desde los cielos y con un manto de fuego hizo temblar la tierra. En un instante que pareció la eternidad, la salvación se desató, y el ejército asirio fue derrotado. No hubo espada forjada ni flechas lanzadas. La única arma fue el clamor a Dios. Los gritos de victoria se levantaron desde Jerusalén. Yahvé ha peleado por nosotros, exclamaron en unísono. No solo fue un combate físico, sino una manifestación del poder redentor. En aquella escena, la redención divina transformó lo oculto en un milagro increíble. Y así, en medio de la alegría y el asombro, el pueblo se cuestionaba: ¿cuál es el siguiente paso de Dios? Una pregunta reverberaba en los corazones de los fieles y en cada rincón de su existencia. ¿Qué más tenía reservado el Altísimo para su pueblo? Aquel amanecer marcaba el inicio no de un día cualquiera, sino de un capítulo eterno de la promesa divina en la historia de Israel. El júbilo resonante de Jerusalén continuaba, como un eco eterno que llenaba las calles y los corazones de quienes habían sido liberados. Las alabanzas a Yahvé se elevaban como incienso, rasgando los cielos y atrayendo la atención divina. Ezequías, con la luminosa gloria de Yahvé reflejada en su ser, se reunió con sus consejeros en el templo, donde se había tejido un ambiente de reverente expectativa. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó uno de los sacerdotes temblando de emoción y gratitud. La mano de Dios ha mostrado su poder, y el miedo de nuestros corazones se ha disipado por completo. Ezequías, con su mirada fija en el altar, sintió el impulso del Espíritu. Debemos celebrar un festín sagrado. Convocad a todo Israel. Se ha levantado un testimonio de la grandeza de nuestro Dios, y es tiempo de agradecer por su intervención milagrosa. Las instrucciones fueron rápidas y decididas. La comunidad estaba ansiosa por congregarse, llevando consigo ofrendas y cánticos de gratitud. Cientos de familias se unieron en el templo, donde los sacrificios ardían en el altar, como una simbólica respuesta al acto salvador del Altísimo. Mientras la música y las alabanzas llenaban el aire, Isaías se acercó a Ezequías. «Rey, escucha atento a la palabra del Señor», dijo con solemnidad.
Este acto de gratitud atrae la atención de lo alto, pero también hay planes para los días venideros, y la fe de este pueblo deberá ser alimentada. Ezequías asintió con la cabeza, consciente de la responsabilidad que había sobre sus hombros. La visión de un futuro próspero y un pueblo ferviente en la adoración llenaba su corazón, pero la incertidumbre también apareció en sus pensamientos. ¿Qué más hay, profeta? ¿Qué se nos revelará sobre los propósitos de Dios para nosotros? Isaías respondió: El reino de Judá será probado una vez más. Las naciones no olvidarán la derrota que han sufrido. Un nuevo desafío surgirá. Pero confía en que el Señor de los ejércitos nunca abandonará a su pueblo. La intervención divina mostrará su gloria de maneras que aún no comprendes. Mientras la celebración continuaba, el tono de Isaías se tornó grave. Escucha, Ezequías. El corazón de la humanidad es como un río que constantemente se desvía. Necesitarás guiar a tu pueblo a un lugar de fe inquebrantable, donde cada oración se convierta en un clamor cotidiano. La semana que viene, las sombras de un adversario conocido se acercarán de nuevo. El rey sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque su confianza en Yahvé se mantenía intacta. Entonces, que cada hombre en Judá se prepare. Nos postraremos en oración. A lo lejos, la multitud continuaba con su canto de júbilo, pero un espíritu de anticipación impregnaba el aire, como si un rugido poderoso se acercara en el horizonte. Las nubes se arremolinaron sobre Jerusalén, oscureciendo de nuevo el cielo claro. Los murmullos de temor comenzaron a recorrer las bocas de las gentes, pero Ezequías, alzando su mano, recordó la victoria. No temáis. El Dios de nuestras oraciones tiene la victoria ya asegurada. En la fortaleza asiria, Sennacherib había recibido noticias del clamor de su enemigo, pero su corazón se endurecía más ante la revelación del poder de Jehová. Preparad las armas, ordenó con furia. Ellos creen en un Dios que no pueden ver, pero nos encontraremos en la batalla, y este será un espectáculo que recordarán. La atmósfera tensa de los dos reinos cruzó cada corazón. La fe y la desesperación coexistían como sombras entrelazadas. En Jerusalén, Ezequías se esforzaba por mantenerse en comunión con Dios, mientras la incertidumbre se apoderaba de su mente. ¿Qué más pusiera guardar el Altísimo en su plan soberano? Isaías presionó su mano en el pecho del rey. Recuerda, Ezequías, cada oración lanzada al cielo tiene su propósito, y es parte de un plan divino que se está desarrollando. Estás llamado a guiar a este pueblo hacia la luz, en medio de la oscuridad. Permanezcan firmes. Así pues, con gran expectación, la nación se apresuró a orar, y toda la creación parecía contener la respiración. Al caer la tarde, significado y destino colisionaban cuando la justicia divina y la redención confrontaban lo oculto. Los corazones se llenaron de un susurro. El tiempo se acerca. El propósito de Dios se revelará nuevamente. Con la fe como armadura, Ezequías se preparó para la respuesta que habría de llegar, y en el viento se respiraba la anticipación sagrada de un nuevo milagro dispuesto por el Altísimo. Mientras la luz del amanecer comenzaba a atravesar las nubes grisáceas que se cultivaban sobre Jerusalén, el ambiente se sentía cargado de energía suplicante. Ezequías, arrodillado en el suelo del templo, mantenía su rostro inclinado hacia la tierra, con su corazón abrumado por la confluencia de adoración y ansiedad. Las oraciones de su pueblo se elevaban a Dios como un clamor colectivo, resonando con la promesa de su fidelidad. «Oh Yahvé, escucha nuestros susurros», gritaban los sacerdotes al unísono, sus voces entrelazadas en una melodía de desesperada esperanza. Nuestra confianza está en ti. No permitas que el enemigo triunfe sobre nosotros, pues la gloria de tu nombre está en juego. En los corazones de los hombres, la angustia se unía a la fe. Israel había probado la grandeza de Dios, pero la amenaza de Sennacherib era un monstruo oscuro que acechaba en su umbral. A pesar de la voz jubilosa que aún resonaba en sus oídos, la sombra de la guerra se cernía como un presagio inminente de dolor. Isaías, viendo la angustia en el rostro de Ezequías,
se acercó de nuevo. Rey, el Señor ha puesto en tu corazón una carga para el pueblo, y con ella viene el entendimiento de lo que está por venir. No permitan que el miedo se infiltre en sus almas, porque el Todopoderoso se levanta en defensa de su pueblo. Ezequías se incorporó, levantando su mirada hacia los cielos oscuros. ¿Qué se nos revelará, profeta? Cada vez que giro mi mente a la batalla, el temor me roza como un manto pesado. Isaías pasó su mano sobre el altar, simbolizando el vínculo sagrado entre la tierra y el cielo. La victoria no es solo en la batalla física, Ezequías. La verdadera guerra es espiritual y se desata en las alturas. El pueblo debe clamar, debe unirse en un fervor de oración que agite los cielos y despierten ángeles en tu favor. Mientras la voz de Isaías resonaba, un murmullo creció entre la multitud. El pueblo de Israel se unirá como uno solo para clamar a su Dios en tiempos de prueba. Preguntó uno de los ancianos, mirando a su rey con expectación. Sí, gritó Ezequías como si su declaración fuera un estandarte en medio del asedio. Reúnanse, cada hogar, cada familia, desde el más pequeño hasta el más grande, se dispondrá a buscar cara a cara la misericordia de Yahvé. No temeremos, porque sabemos que su verdad marchará con nosotros. La reunión se formó con rapidez, un cuerpo unido en propósito y fe. Mientras los días avanzaban, la atmósfera de Jerusalén cambiaba. Los corazones que antes se llenaban de miedo, ahora en susurros ardían en alabanza, orando sin cesar. Los aires traían consigo el perfume de la oración. El respaldo de cada clamor creaba una tapicería de esperanza en medio del caos. Y así, mientras el horizonte se oscurecía, un cambio repentino recorrió la ciudad. Una luz celestial pareció iluminarse sobre el templo, la esencia de lo divino se manifestaba, y una voz resonante llenaba el aire. He escuchado la oración de mi pueblo, y he visto su clamor. La respuesta está en camino. Los murmullos cesaron, y el pueblo se detuvo para escuchar. Esta no era una voz común, era el eco de la promesa, un recordatorio del pacto eterno. Ezequías, temblando tanto de miedo como de veneración, sintió la presencia de Dios fluir entre ellos. ¿Qué significan estas palabras, oh Dios?, preguntó en su interior mientras su corazón se llenaba de paz. Vengo con una respuesta, con mi poder manifestado. La noche que se aproxima será un momento de prueba que disgustará a aquellos que se oponen a mi voluntad. Pero, oh mi pueblo, recuerda, en la oscuridad, mi luz brillará con más intensidad. Así, en la profunda intimidad del templo, el rey y su pueblo fueron conscientes de que estaban a punto de ser testigos de un acto soberano que transformaría su destino. La revelación divina de Dios se manifestaba, llevando consigo el eco de un milagro que dejaría sin aliento a todas las naciones. El anciano con un espíritu creciente levantó su voz nuevamente. El tiempo ha llegado y así, el poder de nuestro Dios se desatará. La victoria no es solo nuestra, es un testimonio de su gloria y su misericordia. Y así con cada oración elevándose, un nuevo reto se aproximaba, y el pueblo se preparaba ansioso. El movimiento providencial de Dios empezaba. Qué asombroso milagro estaba a punto de desplegarse en medio de las tinieblas. La próxima luz de la victoria se acercaba para aquellos que creen y esperan en el Señor. La noche había caído sobre Jerusalén, y el murmullo de la ciudad se había convertido en un clamor atronador que llenaba el aire. Ezequías y su pueblo, imbuidos de una determinación renovada, se arremolinaban en el atrio del templo, sus corazones palpitando en un solo compás de ferviente oración. La promesa del Señor resonaba en sus mentes. En la oscuridad, mi luz brillará con más intensidad. Era un mensaje que ecoaba, una verdad que inspiraba. Isaías, guiado por el Espíritu, se levantó nuevamente ante la multitud. Su rostro irradiaba una luz interior, como si hubiera estado en la presencia del Altísimo. Escuchen, oh hijos de Israel, proclamó, su voz resonando con la autoridad del cielo. El Señor enviará su salvación, no se desmayen ni se desanimen, porque la victoria del Altísimo está cerca.
Las palabras del profeta flotaban en el aire mientras los corazones de la multitud se llenaban de esperanza. Las batallas físicas eran inevitables, pero ellas no eran el verdadero campo de lucha. La espada del Señor es la oración, continuó Isaías. Clamar es el arma que sacudirá los cielos, unirá fuerzas conocidas y desconocidas. Levántense en comunión, y sus voces serán como la trompeta de Dios. Con cada invocación, la tensión divina crujía como un rayo listo a estallar. Desde las altas murallas de Jerusalén hasta el profundo valle del Kidrón, los ecos de su adoración reverberaban hacia el cielo. Yahvé, nuestro refugio y fortaleza, tú eres quien nos guarda, gritaba el pueblo. En lo profundo de sus almas, el miedo comenzaba a ceder a una fe vibrante. De repente, una sombra oscura se avecinó sobre la ciudad. Los ejércitos de Sennacherib se movían, sus soldados como leones, saliendo a la caza, amenazantes y poderosos. Pero el pueblo sabía que no estaban solos. Recordaban las palabras de su rey y el testimonio del profeta que les había confirmado la intervención de Dios. Ezequías, al ver sus rostros decididos, sintió un renovado coraje. No teman a la multitud que se aproxima, instó, porque el Dios de Israel es mayor que el corazón del hombre. Él ha escuchado nuestras súplicas y traerá juicio sobre los que se rebelan contra su pueblo. Mientras el pueblo oraba, un susurro de esperanza llegó a Ezequías. Dios ha dado instrucciones a sus ángeles. La noche será testigo de un milagro abstergente que nunca será olvidado. La tierra temblará ante la gloria del Señor. Momentos después un estremecimiento recorrió la ciudad y, como un profundo susurro, el sonido de alas se hizo eco. Los ángeles del Señor, dispuestos para la batalla, descendieron sobre la tierra. La atmósfera se tornó eléctrica, y el brillo celestial iluminó las sombras que coronaban Jerusalén. El Señor de los ejércitos está con nosotros, gritaron los ancianos, desbordantes de una fe renovada. No desesperemos, sino sigamos clamando al Rey de Reyes, que vendrá a liberarnos. Las oraciones se intensificaron, un estruendo más poderoso que el rugido del ejército enemigo. Ezequías sintió en su corazón un latido divino, recordando las palabras de Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En ese momento, la presencia de Dios, como un fuego consumidor, envolvió a Jerusalén, andaba por entre su pueblo. La oscuridad se retiró, y solo quedó un resplandor glorioso, anticipando un desenlace que iría más allá de su entendimiento. Un milagro está a la puerta, murmuró Ezequías mientras contemplaba la luz danzante de la promesa que se desataba sobre ellos. ¿Quién puede imaginar lo que el Señor tiene preparado? Pero recordemos, oh pueblo, esta batalla es suya. Así, en medio de la noche, los corazones esperaban en unidad, y la atmósfera de la ciudad se transformaba en un palacio de esperanza, donde la redención divina germinaba en el corazón de cada oración. El juramento de Dios estaba cerca de cumplirse, y el asombro de lo que vendría desbordaba el alma, preparando el escenario para un despliegue de gloria y poder. Qué increíble giro estaba a punto de darse, cuando el soplo de Dios se encuentre con la realidad de su pueblo. La historia de la salvación se estaba escribiendo en ese mismo instante. La próxima revelación de lo divino aguardaba, y el eco de su poder resonaba en las lenguas de aquellos que se atreven a creer. La noche se extendía como un manto oscuro sobre Jerusalén, pero el clamor de adoración resonaba como una antorcha que iluminaba el horizonte espiritual. Isaías se volvió hacia el pueblo, sintiendo el peso de la expectativa en el aire, mientras el murmullo de los ángeles seguía incrementando en intensidad, un deseo palpable por la intervención divina. Pueblo de Dios, levantó su voz el profeta. La batalla no solo es por la tierra, sino por el destino de las almas. Jehová peleará por nosotros, no habrá sombra que cubra su luz. Cada palabra de Isaías se hundía en los corazones, otorgando fuerza donde antes solo había incertidumbre. En las llanuras como olas del mar,
Los ejércitos asirios se alineaban preparándose para la inminente confrontación. Las armaduras brillaban bajo la luna, y el aliento de la guerra se podía palpar. Sin embargo, en el atrio del templo, el pueblo de Israel no solo veía las sombras avanzando, sino el fulgor del cielo abriéndose a su favor. «Levanten sus manos hacia lo alto, y clamen al engendrador de la victoria», exclamó Ezequías, su voz entrelazada con la fe. También el Salmo nos enseña: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende». Salmo 34:7. Nos encontramos en un lugar santo, y allí donde hay alabanza, allí está su presencia. Con cada súplica lanzada hacia el cielo, un poderoso silencio cayó entre las multitudes. La presencia de Dios era tan palpable como el aliento en sus rostros, y de pronto, la torre de los años de sufrimiento comenzó a desmoronarse. Las cadenas que habían mantenido cautivas sus almas empezaban a romperse, se preparaban para lo que estaba por venir. De repente, un despliegue de fuerza se manifestó, como el retumbar de un trueno resonando a través de la noche. Los ángeles, enviados por el Altísimo, se lanzaron en acción. Los corazones de los hombres, que antes temían, ahora se llenaban de una valentía asombrosa. «Miren, el Señor ha enviado su ejército», gritó un anciano entre la multitud, su voz entrelazada con el fervor del pueblo. Sin previo aviso, el cielo pareció abrirse como una cortina, revelando una luz brillante que envolvió lo que antes parecía ser un mar de tinieblas. La oscuridad se estremecía ante el despliegue de gloria. Al fondo, el bullicio del ejército asirio se transformó en un murmullo de inquietud y temor. «¿Qué es esto?», se escuchó entre las filas enemigas. «¿Acaso han invocado a los dioses de la guerra?». «Es el Dios de Israel», murmuraban unos a otros, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. El sonido de las alas celestiales resonaba, y un pavor sobrenatural se apoderó de ellos. «Fuerza de Dios, desciende sobre nosotros», clamaba el pueblo. «Haz que nuestra voz llegue hasta el trono del cielo». Una ola de adoración estalló, resonando como un torrente que desbordaba los límites del tiempo y espacio, atrayendo toda la atención de lo celestial a su súplica ferviente. Al clamor de fe se unieron ecos de alabanza, y algo sobrenatural comenzó a gestarse en medio de ellos. Isaías, sintiendo el impulso del Espíritu, se convirtió en un canal de la verdad divina. «Mirad, lo que parece imposible está a la vista de nuestro Dios. La noche que se cierne sobre nosotros es el telón donde el Señor dramatiza su entrega por nuestro bienestar. No oyen el paso de su juicio, pero muy pronto, el eco de su gloria cruzará el horizonte». Las palabras de Isaías fueron como un fuego en la madera seca, avivando la fe de un pueblo que conocía sus promesas. El cielo se tornaba más radiante, y el temor de los enemigos empezó a manifestarse en su falta de fe. Todo era un preludio a la redención. Así, en la cúspide de la noche, mientras el asedio se acercaba, el pueblo de Israel se levantaba en oración, su esencia unida en una súplica palpable. Delante de ellos, el cielo y la tierra se estaban verdaderamente acercando. La promesa del Señor estaba a punto de cumplirse, y el eco del milagro aguardaba, escondido en la inminencia de su gloriosa intervención. Qué asombroso acto de salvación estaba a punto de revelarse. La expectativa del cumplimiento divino estaba apenas comenzando a desdoblarse. Las estrellas brillaban con un fulgor inusitado, como si el mismo cielo temiera el desenlace de esa noche. En el corazón de Jerusalén, la atmósfera era eléctrica, cargada de reverencia y ansiedad. Mientras el pueblo continuaba en su clamor fervoroso, una brisa suave comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo sutil que resonaba en los corazones. «Esperad en el Señor, fortaleced vuestro corazón». Ezequías el rey permanecía en el atrio del templo, su rostro iluminado por la luz celestial que cada vez se hacía más intensa. «Nadie tema», proclamó con voz firme. «Jehová es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Salmo 46:1.
Sus palabras conmovieron hasta lo más profundo de la multitud, que levantaba sus manos al cielo, como un solo cuerpo clamando por la redención. La conexión entre el cielo y la tierra se sentía palpable, y en cada oración había una convicción transformadora que se apoderaba del colectivo. De repente, el cielo oscuro se abrió más, y un rayo de luz descendió como una espada del cielo, cortando a través del mismo aire. El pueblo se detuvo en un silencio reverente, mientras los ángeles comenzaban a descender, sus alas brillantes reflejando la gloria del Señor. Isaías, sintiendo el poder del Espíritu Santo, se movió entre la multitud. Hoy, la voz del Altísimo resonaría a través de él, llegando hasta el fondo de los corazones que esperaban. Así dice el Señor de los ejércitos: no temáis por la multitud que viene contra vosotros, pues no es vuestra guerra, sino la mía. Segundo de Crónicas 20:15. Dijo Isaías, su voz sonando como un trueno suave, envolviendo a los presentes con una calidez consoladora. La verdad de la palabra profética caló hondo en el pueblo, y los rostros se llenaron de esperanza. En las llanuras, las tropas asirias comenzaban a moverse inquietas, sintiendo la distancia entre ellos y lo que parecía inalcanzable. ¿Qué sucede?, preguntó el comandante, su temor reflejado en los ojos de sus soldados. Algo oscuro y temible se acerca, y se oye un clamor que hace temblar la tierra. Pero la desesperación no podía tocar el corazón de los hijos de Israel. A la tarde, mira y cena. Al amanecer, siervos de temor, nuestros ojos aguardan al Señor. Clamaban juntos, sus voces elevándose como un incienso ante el Rey de Reyes. La noche se tornaba más intensa, pero su luz estaba por venir. Con cada palabra, lo que era imposible se convertía en posible. La sanidad de sus almas, la liberación de sus cuerpos. Todo se desenredaba en el corazón del que cree, y cuando la primera luz del alba comenzó a enrojecer el horizonte, se oyeron sonoros gritos de júbilo. Un ángel se había presentado en el campamento asirio, un herald, un guerrero celestial, trayendo confusión y caos entre los enemigos. «¡Retirémonos!», gritaron los soldados atemorizados por el estruendo, y comenzaron a dar vuelta en desbandada, dejando atrás sus armas y armaduras. Mientras esto sucedía, Isaías, lleno del Espíritu, volvió a hablar. El Señor ha levantado su espada sobre el enemigo. Cuando parece que todo está perdido, su luz brilla con mayor fuerza. Y en este acto de salvación, no solo seremos liberados, sino que seremos transformados. La gloria del Señor será nuestra parte, y aquellos que confíen en Él, nunca serán avergonzados. La atmósfera en Jerusalén se tornaba jubilosamente eléctrica. La expectativa del pueblo se elevaba a una intensidad aún mayor. La promesa de victoria se sentía certera en el aire. Hoy, en cada oración revelada, la redención divina transforma lo oculto en un milagro increíble, profetizó Isaías, mientras los corazones a su alrededor ardían con fervor renovado, anticipando la magnífica intervención de Dios. En el alba que estaba surgiendo, un nuevo canto de alabanza comenzaba a brotar entre el pueblo. Pero el misterio perduraba. ¿Qué otro diseño divino estaba a punto de desplegarse en medio de su pueblo? ¿Y qué lecciones ocultas seguirían en la marcha hacia la plena restauración? La inquietud de lo desconocido se mantenía ante ellos, instándolos a seguir en fe, esperando el cumplimiento del gran propósito de Dios. La luz del nuevo día bañó Jerusalén en un resplandor dorado, y la voz de alabanzas resonaba en cada rincón. El pueblo, unificado en su júbilo, sentía la presencia del Altísimo como nunca antes. Ezequías, con el espíritu renovado y el rostro luminoso, miró a su alrededor y vio cada mirada llena de expectación, como si los corazones del pueblo latieran al unísono, atreviéndose a soñar con lo que aún estaba por llegar. Isaías se colocó en medio de la multitud, sus ojos brillando con la revelación divina. Hermanos míos, hoy ha sido un día de victoria, pero el plan de Jehová va más allá de lo que nuestros ojos pueden contemplar. La salvación no solo es para hoy, sino que se extiende a las generaciones venideras.
Salmo 78:4. Una profunda reverencia llenó el aire. Cada palabra del profeta, como un eco de la verdad divina, despertaba la fe en el corazón de todos, mientras el pueblo celebraba, en las llanuras donde habían huido las tropas asirias. Los soldados temerosos tropezaban en su huida. Su comandante, aún aturdido por el misterio de la divina intervención, ordenó a sus hombres que se dispersaran en todas direcciones. «Retirémonos de esta tierra maldita», gritó, sin comprender que el temor que había invadido su alma era un reflejo de la victoria de Dios sobre ellos. Ezequías, por su parte, concentrado en la dirección del Espíritu, reunió a los príncipes de Judá y a los ancianos del pueblo. «Unámonos en oración nuevamente. No podemos caer en la complacencia. Cada milagro es un recordatorio de la soberanía de nuestro Dios, y debemos buscar su guía en cada paso que demos». Proverbios 3:6. La multitud se dispuso a postrarse una vez más en humildad. Sentían el poder del Altísimo, como fuego ardiente en sus corazones, recordándoles que aunque la batalla externa había sido ganada, la lucha interna siempre perduraría. «Pedid y se os dará», resonaba en sus mentes, a medida que levantaban sus voces al cielo, clamando por una dirección y una confirmación del pacto. Mientras tanto, en el plano espiritual, las huellas de la gloria de Dios comenzaban a funcionar como un imán, atrayendo a otros pueblos cercanos, que habían escuchado rumores sobre la increíble liberación de Israel. Algunos venían por curiosidad, y otros, por la convicción de que el Dios de Israel verdaderamente era el único Dios. Los corazones de las naciones estaban siendo preparados para un encuentro divino, y los caminos se alineaban bajo el plan soberano de Dios. Isaías, consciente de esta atracción divina, profetizó: «Mirad, la luz de la gloria del Señor se levantará sobre vosotros, aun cuando las tinieblas cubran la tierra». Isaías 60:2. En ese momento, una vislumbre de lo que estaba por venir llenó su ser, como un mensaje de esperanza incrementada. La restauración iba más allá de su propia salvación. Vendría un tiempo donde Israel sería luz para las naciones. Sin embargo, las sombras aún acechaban, y el eco de una revelación mayor se cernía en el aire. «El Señor está haciendo nuevas todas las cosas», clamó Isaías. Sin embargo, su corazón advertía que el camino no sería sencillo. Esa misma profecía que traía esperanza, también traería a juicio las acciones del pueblo. A la distancia, un resplandor de incertidumbre se cernía sobre las tierras vecinas. Y en aquel momento, el pueblo de Israel, con corazones ardientes por la conversación del cielo, se preguntaba: ¿qué otro designio tiene Jehová para nosotros? ¿Qué cambios nos aguardan en esta nueva era de restauración? La espera se sentía eléctrica. La gloria de Dios estaba manifestándose, y el misterio de su propósito se hacía más profundo. Cada oración que se elevaba se convertía en un puente hacia un futuro desconocido, donde todo estaba tejidos con la soberanía del Creador, y las nuevas revelaciones aguardaban para ser desveladas en el momento más preciso. En el canto del nuevo amanecer, Jerusalén resplandecía, como un jardín floreciente en medio del desierto. Ezequías, sintiendo la vibrante energía de la victoria, se dirigió hacia el templo, donde el pueblo se había reunido con corazones palpitantes de anticipación. Las alabanzas aún danzaban en el aire, entrelazándose con el fervor de las oraciones. Era evidente que aquel episodio había dejado una huella profunda en sus almas. La fe, ahora imbuida en cada rincón de la ciudad, se erguía como un faro frente a la adversidad. Isaías, con una mirada de claro entendimiento, se alzó en medio de la congregación. «Escuchad, oh casa de Jacob», comenzó, su voz resonando con la gravitas de quien lleva un mensaje divino. «Jehová nos ha librado, y nos llama a un tiempo de restauración, pero este es también un llamado a la vigilancia. La historia de un pueblo no se escribe solo en los momentos de triunfo, sino en la fidelidad a su Dios». El pueblo escuchaba expectante, pues las verdades de Dios siempre traen consigo una mezcla de esperanza y desafío. Ezequías, en su corazón, sabía que un nuevo ciclo había comenzado,
pero también percibía la sombra de la incertidumbre acechando a la distancia. ¿Qué dirá el Señor en este nuevo capítulo?, se preguntaba, mientras la mirada contemplativa de Isaías continuaba en ellos. Días después de esa celebración, la noticia de la victoria sobre los asirios se esparció por toda la tierra, llevando las palabras del poder de Yahvé incluso a rincones lejanos. Naciones que habían mirado con desprecio a Israel, ahora comenzaban a considerar la grandeza de su Dios. Pero en medio de este renacer, Ezequías sintió que los desafíos no habían terminado. La fragilidad del corazón humano siempre se encuentra a la puerta, susceptible a la tentación de olvidar. Debemos construir nuestros muros, no solo de piedra, sino de fe, exclamó Ezequías ante su pueblo, quien se reunía cada día en el templo, compartiendo los relatos de la entrega de Dios en momentos de angustia. La oración colectiva será nuestro refugio. Al mismo tiempo, Sennacherib, aún amenazado por la derrota que había sufrido, comenzó a maquinaciones en su corazón, buscando aliados en naciones circunvecinas. Su Dios no los protegerá siempre, murmuró a sus consejeros, su voz punzante en la penumbra de su sala. Iremos en contra de ellos nuevamente, y esta vez los desraigaremos de su fe. El resplandor de la victoria de Israel en la mente del rey asirio parecía una espina que solo podía quitarse a través de la acción. Sin embargo, al llegar la noche, mientras el pueblo de Judá continuaba su peregrinación de oración, el cielo se tornó de nuevo en un tono sombrío. Isaías, con el corazón compungido, sintió el movimiento de Dios al iniciar una nueva revelación. El enemigo se acerca con sombra de guerra, pero el Señor ha prometido que en su nombre seremos más que vencedores. La voz del profeta resonaba como un eco celestial, trayendo consuelo y responsabilidad. El tiempo de probar la fe ha llegado, y las decisiones sencillas afectarán a muchos. Si el pueblo se inclina a la práctica de la iniquidad, se tambaleará. Si se aferra a la oración y la verdad, será levantado en gloria. Ezequías, sintiendo la urgencia del mensaje de Isaías, decidió que sería un tiempo de preparación y no de temor. Que cada hombre y mujer se esfuerce en la oración y el estudio de la palabra de Dios. Lo próximo no será solo una batalla superficial, sino un examen del corazón del pueblo. Solamente el que se postra en humillación será levantado. Poco tiempo pasaría antes que el pueblo se uniera en ayuno y oración, clamando por dirección y fortaleza. Sin embargo, los corazones temerosos no podían evitar la preocupación. ¿Acaso otra calamidad nos asediará? La ansiedad y la fe luchaban en el alma de cada uno, en cada hogar. Un día, un mensajero trajo una nueva y desafiante carta de Sennacherib, preguntando: ¿Dónde está su Dios? ¿Han visto lo que hicimos a otros? La inquietud creció en el coronel de la ciudad. Mientras Ezequías se arrodillaba ante la carta, su corazón palpitaba como el eco de la voz de los enemigos, pero también recordaba la promesa fiel del Señor. Oh Dios, responde a las burlas del enemigo. ¿Por qué permitirás que tu nombre sea deshonrado? Isaías, escuchando los pensamientos del rey, se unió a él en oración. Recuerda, Ezequías, las batallas son del Señor. Él toma la ofensa como un desafío, y así como su mano fue poderosa en la victoria pasada, así también moverá su brazo en el presente. Prepárate porque grandes cosas sucederán. Aquella misma noche, cuando la desesperanza parecía apoderarse de cada puerta y ventana, Dios sorprendió al pueblo con un fuerte viento que comenzó a agitar las murallas de Jerusalén, trayendo consigo un mensaje claro. ¿Acaso piensas que el cielo se ha cerrado ante tu clamor? Y así, mientras la atmósfera aguardaba con expectación, el pueblo conocía una esperanza renovada. Dios transformará lo oculto en un milagro increíble, afirmaron todos, sintiendo un rugido celestial que resonaba en sus corazones. La manifestación de la obra divina se acercaba, y una nueva luz comenzaba a despertar hasta el más recóndito rincón de sus almas. ¿Qué otras sorpresas tenía Jehová en su plan soberano? La siguiente revelación divina aguardaba al amanecer.